Dios les bendiga. Me presento, soy el pastor Benjamín Lomelí Vega, director del Día Nacional de Oración por México. Queremos enviar un saludo a mis compañeros de trabajo del Evangelio en la conferencia de la Fraternidad de Líderes Cristianos en línea. Gracias por invitarme a la charla de empoderamiento CLF, Conferencia Mundial Online. Es tiempo de conquistar. El tema que yo voy a exponer en esta ocasión es caminando por fe. Esperamos que sea de bendición para su vida. La escritura dice allá en el libro de los Hebreos capítulo 11 versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para esto tenemos un ejemplo de alguien que caminó por fe en el Antiguo Testamento. ¿Y qué sucedió con él? Miren lo que dice la escritura también allá en este libro de Génesis en 5, 22, 24. Y caminó Enoc con Dios después que engendró Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí tenemos un ejemplo de la importancia, es caminar en fe, caminar en la fe. Esto trae grandes resultados para todos los creyentes. La palabra del Señor dice que este hombre no caminó por fe con Dios, y el resultado de caminar con Dios fue que Dios se lo llevó sin ver muerte. Atención, Enoc, el séptimo desde Adán. El número 7 es el número perfecto. Esto nos enseña que cuando venga el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, será en el tiempo perfecto, como en el caso de Enoc, el número 7 desde Adán. Pero tenemos que entender también esto, que la Biblia nos dice en el versículo 6, ¿verdad?, de el libro de los Hebreos: sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo que le sucedió a Enoc es resultado de caminar de fe en fe con Dios, de tener una fe viva en el Señor, y por tener esa fe obtuvo el agrado de Dios. Dice que agradó a Dios, dice la palabra del Señor. Qué importante saber que cuando hay fe se agrada al Señor. Dice que tuvo testimonio, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Caminando en la fe de Dios, agradamos al Señor. Si usted quiere agradar a Dios, tenga fe en el Señor, porque dice aquí, porque la palabra del Señor dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa? ¿Quieres agradar a Dios? Debes de tener fe. ¿Quieres recibir un milagro extraordinario y glorioso? Tienes que caminar en fe con Dios. Si tú caminas por fe, creyendo en Dios con todo tu corazón, entonces vas a ver la gloria de Dios. Dice que él dio testimonio, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando alguien tiene fe en el Señor, está caminando en fe, esto nos enseña que entonces vamos a dar testimonio en nuestra vida de que estamos creyendo en el Señor, y que entonces podemos decir
que cuando Cristo venga por su iglesia, seremos levantados para estar para siempre con el Señor. Escrito está en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Que Dios nos permita siempre caminar en fe para ser levantados, como sucedió en el caso de Enoc. Por la fe, Enoc fue levantado y traspuesto por Dios, porque por su fe agradó al Dios Todopoderoso. Amados hermanos, amigos que me están escuchando, qué importante es caminar en fe, creyendo que Dios está atento cuando nosotros hacemos su voluntad. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y Enoc de alguna manera creyó, dio buen testimonio y agradó a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios? Teniendo fe y caminando en fe delante de Dios, y con esa fe podemos mostrar al mundo que Dios hace cosas extraordinarias y gloriosas. Mantenga su fe, sea fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Dios quiere que todos nosotros tengamos la bendición de estar con Él, que seamos levantados por Él, que estemos con Él por siempre y para siempre. Y la palabra del Señor dice que si tenemos fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos fe en Él, y el Señor nos promete que si somos fieles a Él, entonces seremos levantados como Enoc fue traspuesto y levantado para no ver muerte. Que Dios nos permita ser gente que camine en fe con Dios siempre, todos los días de nuestra vida. Hay varios ejemplos de quienes caminaron por fe en toda la Biblia. Y nosotros hemos visto el caso de Enoc, pero también hay otro caso que se menciona en el capítulo 11 de Hebreos. Recuerde que ese capítulo se le conoce como los héroes de la fe. Pero aquí vemos tremendas manifestaciones de gente que caminó con fe, y hubo grandes bendiciones con ellos y a través de ellos. Hay un personaje más que nosotros podemos mencionar en esta ocasión, y es el caso del profeta Elías. Dice la Escritura, vamos a leer la palabra del Señor, que dice cómo Elías caminó con Dios y fue levantado. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Dice así, versículo 1: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿Qué encontramos en este acontecimiento? De un profeta, un siervo de Dios, caminó en fe y mostró esa fe, y fue usado por Dios para hacer bendición para su nación y para muchas generaciones. Dice la Escritura que cuando el Señor lo va a levantar, entonces él va caminando rumbo al río Jordán, y entonces le decía Elías a Eliseo: quédate aquí ahora. Ellos iban de Gilgal, y le dijo: porque Jehová me ha enviado de Betel. Eliseo dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y cuando llegan a Betel, fíjese bien, saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo: sí, lo sé, y callad. También le había revelado a Eliseo que Elías iba a ser levantado al cielo.
pero también a los hijos de los profetas de diferentes lugares, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Betel, y también, por supuesto, también los hijos de los profetas que estaban en Jericó. En diferentes lugares Dios les había revelado que Elías sería levantado al cielo. Y le dicen: hoy, ¿verdad? Hoy el Señor va a levantar a Elías. ¿Lo sabes tú, Eliseo? Dijo: sí, lo sé. Guarden silencio, Dios me lo ha revelado también. Quiere decir que cuando va a haber un acontecimiento grande como levantamiento, en este caso de Elías, lo reveló a los hijos de los profetas. Recuerde esto: cuando vaya a venir el acontecimiento que está profetizado en la Biblia, del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, aún muchos profetas, siervos de Dios, estarán hablando: Cristo viene pronto por su iglesia, Cristo viene por su iglesia. Y Dios estará hablando a su pueblo que pronto el Señor viene ya para llevarse a su iglesia, como lo mencionábamos y de qué manera lo va a hacer, y lo mencionábamos en el pasaje anterior que leímos. En este caso vamos a ver cómo este testigo ocular, que fue Eliseo, que fue el sucesor del profeta Elías, le dice estas palabras, y hay que estar pendientes. Dice: cuando habían pasado el río Jordán, por supuesto, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y viene lo que contestó Elías. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Atención, como diciendo: es difícil lo que estás pidiendo. Tienes una doble porción del Espíritu de Dios que está sobre mí. Y Eliseo dijo: sí, doble porción. Como diciendo: ¿qué no sabes que yo oro y deja de llover, y oro y vuelve a llover, y oro y resucitan los muertos? Sí lo sabía, pero dijo Eliseo: yo quiero doble porción. Que muchos de los siervos de Dios, de las generaciones de profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, pidan y giman y clamen por una doble porción del Espíritu Santo en sus vidas. Y dice la Escritura: y aconteció que yendo ellos y hablando, aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. En el caso de Enoc no menciona cómo subió al cielo, solamente dice: y lo traspuso a Dios, se lo llevó a Dios. Aquí se revela, alguien lo ve, cómo fue llevado al cielo. Dice la Escritura que fuego, ¿verdad? Carros de fuego y también caballos de fuego apartaron a los dos. Y dice la Escritura que Elías subió al cielo en un torbellino. En este caso hubo ese testigo ocular. Imagínate ver carros de fuego, ver caballos de fuego. Separan a los dos y un torbellino viene y levanta Elías, y Eliseo lo está viendo como es levantado al cielo Elías, y empezó a clamar entonces Eliseo: Padre mío, versículo 12, carro de Israel, su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, dice el versículo 13, que se le había caído, y tomando el manto, fíjese bien el versículo 14, y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas del río Jordán y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron un lado y a otro, y pasó Eliseo. Atención, él recibió esa unción, ese manto de fe, de una doble porción de fe, una doble porción del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que estaba sobre Elías, ahora estaba sobre
Eliseo, y ese espíritu poderoso de Dios en doble porción, él fue y dijo: Señor, muéstrame que me has concedido lo que yo he pedido. Se acerca al río Jordán, que habían pasado en seco anteriormente, había golpeado las aguas Elías y se habían separado las aguas, pasaron en seco. Entonces, cuando Eliseo recibe el manto, va hacia el río Jordán, y entonces dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Con el mismo manto golpeó las aguas del río Jordán, se abrieron y pasó en seco. Y todos los hijos de los profetas empezaron a ver lo que había sucedido. Y dice aquí: viendo los hijos de los profetas, versículo 15, que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amados hermanos, qué maravilloso acontecimiento cuando se camina con fe en Dios. El ejemplo también aquí del profeta Elías, que seguramente, para mi manera de ver, de tanto Elías como Enoc serán los dos olivos que cuando venga la gran tribulación serán los dos olivos que estarán predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esos dos no han muerto, están en la presencia del Señor y vendrán también acá a la tierra y predicarán la palabra, el evangelio, en los momentos más difíciles de esta tierra, y la gloria del Señor se va a mostrar a través de estos siervos de Dios que fueron levantados de una manera sobrenatural. Y en el caso de Elías, pudo ver Eliseo cómo sucedió. Que el Señor se manifieste poderosamente en la vida de cada uno de nosotros y podamos decir: oh Dios, que nosotros podamos hablar de que tú vienes pronto, de que tú regresas pronto a la tierra por tu iglesia, y que será levantado, y que haya muchos testigos oculares para que reconozcan que lo que Dios habló, que lo que Dios profetizó, así como lo dijeron los hijos de los profetas, se cumplió la palabra y se va a cumplir. Cristo viene pronto por su iglesia. Alguien diga: yo no me quedo, me voy con él. Si Cristo viene y estoy con vida, seré transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y si alguien ya murió, será resucitado y estaremos, como le decía anteriormente, para siempre con el Señor. Que Dios se glorifique en nuestra vida de una manera poderosa y que Cristo venga pronto. Alguien diga: amén, Maranata, Cristo viene por su iglesia. Ven, Señor Jesús. Y lo declaramos, y así será hecho. Cuando pones tus ojos en el Señor, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Y tenemos que creerlo así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, fíjese bien, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Muy bien, ahora también en el Nuevo Testamento hay algo que nos enseña a que debemos mantener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Miren lo que dice en el Evangelio según San Mateo. Hay un caso muy interesante aquí, como cuando pones la mirada en Jesús, no importan los problemas, puedes caminar sobre las circunstancias. Pero si tú quitas la mirada del autor, o quitas tus ojos del autor y consumador de la fe, entonces puedes empezar a caer y a hundirte. Mira lo que dice San Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
tres palabras poderosas que debemos tener, que Jesús nos dice en medio de la adversidad, en medio de todas las cosas que estamos enfrentando en la vida. El Señor está ahí, se presenta y nos dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que hay que cobrar ánimo, y nosotros no debemos tener, porque Dios está con nosotros. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero mire lo que dijo Pedro, el versículo 18 en adelante. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, atención, un hombre como usted y como yo, mortal, un ser humano, dice la palabra del Señor, que entonces Pedro, ¿verdad?, descendió de la barca y andaba sobre las aguas, caminó sobre las aguas mientras puso su mirada en Jesús. Mientras estaba su mirada puesta en Jesús, él caminó contra los vientos que eran adversos, contra los vientos contrarios. Él pudo caminar con el oleaje gigantesco, caminó sobre las aguas porque sus ojos estaban puestos en Jesús. Y cuando tú tienes tus ojos puestos en Jesús, es el autor y consumador de la fe, puedes estar caminando sobre las circunstancias, sobre las adversidades, sobre los problemas, sobre las luchas. Puedes caminar sobre ellas poniendo tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y vas a poder caminar sobre toda circunstancia y salir adelante en el nombre de Jesús. Sin embargo, cuando Pedro vio el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano. Imagínense la escena. Se empezó a hundir Pedro en las aguas del mar y Jesús puesto de pie sobre las olas. Dice la Escritura que extendió la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjese bien, como diciendo: mientras mantuviste tus ojos puestos en mí, tú pudiste caminar sobre las olas. Incluso no te detuvieron los vientos contrarios ni las altas olas, porque tus ojos los mantuviste en mí y pudiste caminar aún sobre las olas del mar. Pero ¿qué pasó? Cuando Pedro dice que vio el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Quitó la mirada de Jesús, quitó sus ojos de aquel que es el autor y consumador de la fe, y al voltear, entonces vio a los vientos contrarios, vio las olas gigantescas y empezó a hundirse. ¿Qué quiero decirle con esto? No quite la mirada de Jesús, mantenga sus ojos fijos en el autor y consumador de la fe y de la vida misma. Cuando usted mantiene sus ojos fijos, puestos en Jesús, usted podrá caminar sobre las circunstancias, podrá caminar en medio de la adversidad, los problemas, las luchas, y saldrá adelante. Pero en este caso Pedro tuvo ese descuido, se apartó la mirada de Jesús y se hundió. Y Jesús, todavía de pie sobre las aguas, dijo: ¿por qué, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Como diciendo: ibas tan bien. Pero lo volvió a tomar de su mano. ¿Y qué cree? Que para regresar a la barca ahora estaba caminando, pero al lado de Jesús, al lado del autor y consumador de la fe y de la vida misma. Estuvo caminando Pedro de nuevo sobre las aguas, y entonces subieron a la barca, y cuando subieron a la barca se calmó el viento. Pero ¿qué me enseña esto?
que aún en medio de esa deficiencia que tuvo Pedro, el Señor le dio una oportunidad de volver a caminar sobre las aguas, porque le dijo: pon tu mirada en mí, no quites tu mirada. Y lo tomó de la mano, lo levantó y volvió a caminar y lo subió a la barca, y todos los vientos contrarios se quitaron. Al momento que subieron, desaparecieron los vientos, desaparecieron las olas gigantescas, y hubo paz y hubo bonanza en el mar, que significa bonanza, paz con prosperidad. Entonces pudieron ellos estar tranquilamente, porque Pedro entendió que mantener los ojos puestos en Jesús te ayuda a mantenerte firme sobre las circunstancias, caminar sobre las circunstancias, y aún en medio de adversidad tú puedes llegar a la meta que Dios ha puesto en tu corazón. Y Pedro pudo subir a la barca, y cuando suben a la barca los dos, entonces el viento se calma, y todos los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, se postraron y dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahí reconocieron que Él era el Mesías, el Salvador, y que con la fe en Él se alcanza el perdón, la salvación, la vida eterna, y aún las leyes de la naturaleza se sujetan al poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús, ¿verdad?, se sujetan todas las cosas, e incluso dice que se arrodillan los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, porque hay poder en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mantenga sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Manténgase caminando así, y usted saldrá adelante y caminará sobre las circunstancias, las adversidades y todo problema, y entonces todas las cosas que están viniendo sobre su vida se calmarán, y usted tendrá la victoria, porque estuvo caminando puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe, y se tomó de la mano de Jesús y caminó sobre las circunstancias de nuevo, y entonces pudo llegar a la meta que tenía que llegar, y todo se calmó, porque Jesús estaba con Pedro, y Pedro reconoció que teniendo los ojos en Jesús estaba la victoria, la vida y la salvación. Amados hermanos, no quite sus ojos de Jesús y diga: Señor, ayuda a mantener caminando siempre en fe, manteniendo mis ojos puestos en ti, para que yo camine en medio de las circunstancias y tenga, Señor, la victoria en medio de las adversidades, y pueda llegar a la meta que tú me has propuesto en la vida, y sobre todo que esté contigo por siempre y para siempre, alabando tu nombre. Que así sea. Esperamos que este mensaje sea de bendición, y recuerde, puestos sus ojos en el autor y consumador de la fe, caminando sobre las circunstancias y sobre las adversidades, porque Jesús está con nosotros. El que cree en el Hijo tiene la vida. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, y esperamos haya sido de bendición esta palabra para usted. Gracias, bendiciones.